revolucionarios estaban fuera. Pero tú reivindicabas ya cosas de la época de Franco. Imposible, era un niño. Tenía 13 años cuando estalló la guerra. Sí, pero después ya de toda la dictadura. Durante toda la dictadura pues sufrí lo que sufrieron quienes sufrieron, porque no todos sufrían. Pues, lo que pudiera llamarse la opresión de la dictadura. Y empecé a estudiar arquitectura. Para eso tuve que hacer 2 años de ciencias exactas que se hacían entonces en la Facultad de Ciencias Exactas. No como ahora que se hacen dentro de las escuelas de arquitectura. Y entonces hice las ciencias exactas sin problema ninguno y fui a Madrid y la bestia negra era el dibujo. Y a pesar de que yo parecía que dibujaba muy bien, no debía de dibujar tan bien porque me suspendieron en el dibujo. Entonces lo normal era que había que pasar una serie de por lo menos 2, 3 años hasta aprobar el dibujo. Pero era el año 39, o sea, el año que acabó la guerra. Y entonces en Madrid pues se vivía muy mal. Y mi padre dice, mira, para presentarte a dibujo pues vienes y te presentas. Te matriculo en medicina y ya veremos. Me matriculé en medicina y hice la carrera como la seda, con muy buenas notas y con muy buen expediente. Y no me volví a presentar a dibujo. Se te quitó la... Tú eres médico de asistencia pública domiciliaria, APD. Hice Hiciste oposiciones. la oposición. Sí. Y entonces estuve un año, teóricamente estuve, porque no llegué a ir, en Armenteros. ¿Y después dónde te destinaron? Después inmediatamente hice oposiciones a una plaza de profesor adjunto, que se llamaba entonces, en la Facultad de Medicina, que gané y desde entonces está en la Facultad de Medicina. Y luego me hicieron profesor emérito y he seguido como profesor emérito dirigiendo tesis doctorales y no perdiendo el contacto. Sobre todo ligado a Bellas Artes. En los 80 años que yo tengo, el cambio ha sido tan tremendo que, por ejemplo, yo que era cirujano también como mi padre, yo he ido a operar a los pueblos y operaba encima de la mesa de la cocina, una hernia, amputaba una mama, y eso ahora era inviable. Ahora imposible. Pero siendo profesor de la facultad, ¿te ibas a un pueblo a operar? Sí, porque tenía 2 actividades, digamos. Una como profesor de la facultad, como funcionario del Ministerio de Educación Nacional, que se decía entonces, y otra en mi vida privada, que era cirujano. Mi padre tenía entonces un sanatorio. Había en Salamanca pues, unos cuantos sanatorios que han desaparecido, por supuesto. Yo operaba en el sanatorio de mi padre, y en el sanatorio de Marín, y en los sanatorios que había en Salamanca. Pero también te ha ocurrido hacerlo. Alguna vez, algún médico de pueblo, pues que era amigo de mi padre y mío, pues decía, oye, tengo aquí... Y íbamos a operar a los pueblos. ¿Con anestesia y todo? Con anestesia y todo, además, entonces, hombre, anestesiaba una enfermera que no tenía título de anestesista. Y el médico, pues, asumía la responsabilidad de la anestesia. Ahora, por ejemplo, los cirujanos no quieren saber nada de la anestesia. Los cirujanos ni ningún médico que actúe quirúrgicamente. Entonces, el anestesista es el que corre. Es una cosa... Eso es muy bueno para los... ¿Y te acuerdas del anestésico que se empleaba entonces? Claro, se empleaba exclusivamente para la anestesia general el éter. Incluso vi, cuando yo, no lo he utilizado yo, pero mi padre sí, el cloroformo. El cloroformo se administraba por goteo en una mascarilla de gasa. Se dejaba gotear las gotas de cloroformo. ¿Y el éter cómo se anestesiaba? El éter con una mascarilla que había especial, un aparato que se llamaba el Hombredán, muy primitivo. Y por ahí se inhalaba directamente el éter, ¿no? Sí. Ese ya se cargaba el Hombredán. Ya operaba antes con mi padre, y operaba, por ejemplo, en la Cruz Roja, en el dispensario de la Cruz Roja, que es una casa del siglo XVI preciosa, detrás de la iglesia de San Benito. Sí. Pues ahí operaba muchísimo. Allí se operaba y había un ingreso para pequeñas operaciones, o sea, apendicitis, hernias. No asumías un estómago, por ejemplo. Entonces operaba mucho la hernia, la úlcera de estómago. Que yo empecé a operar antes del año 50 con mi padre, cuando no había acabado la carrera. Y a partir del año 50 creamos un igualatorio, una serie de médicos de entonces, muchos desaparecidos, que se llamaba Igualatorio de Especialidades Médicas. ¿Ah, sí? Y de ese igualatorio, uno de los barandas, digamos, era el doctor Prieto Pedro. Prieto Pedro, sí, aquel hombre enorme, y el cirujano ya hacía traumatología y cirugía general. Y la cirugía visceral la hacía don Dámaso Sánchez Vega, un cirujano muy famoso, que fue un muy famoso futbolista. O sea, yo dejé de operar en el año 70 y ya me dediqué solamente a la Facultad de Medicina. ¿Eras exigente con tus alumnos?
Pues mis alumnos, no, qué va, hombre, yo era un momio. Porque además tenía un sistema de corrección que se puede hacer en anatomía, no en otras materias no se puede hacer. Que era a base de un test donde las preguntas tenían una respuesta concreta y se evaluaban los fallos y los aciertos y no había tío para ser usted río. O sea, creo que era bastante ameno dando clase. Interpolaba algún chiste que otro, intercalaba algún chiste que otro. Y la gente aprendía y conmigo se aprobaba fácil. Muchos me lo recordarán. Me han comentado... Porque si un octogenario haciendo bodrios consigue que se los expongan en Arcade y en sucesivas exposiciones, pues es que algo no funciona bien en el arte. ¿Pero te gusta el arte contemporáneo a ti? ¿Te gusta el arte contemporáneo? Hay cosas que me gustan muchísimo del informalismo, pero mayoritariamente hay mucho que sea al carro del informalismo, pues lo que hace es exponenciar, evidenciar, explicitar sus propias limitaciones en lo que yo considero que es arte fundamental. Es difícil en Salamanca coge de estos artilugios de la cocina, un rallador o un pulverizador de esos, lo coge, le dice a un herrero, oye, hazme esto a una escala de 10 metros, y lo ponen en un museo. Y ay, qué bonito, qué barbaridad, un rallador. Y claro, pues eso, ya está bien, pues, o sea, el detalle que tuvo Marcelo, está bien, de burlarse, y decir, pero si sois unos papanatas, ¿sabes? Y logró colocar su piececita. Pero que se venga repitiendo la piececita, ya pasa un poco de castaño oscuro, o sea que todavía en el arco, en la gran exposición de Madrid, haya piececitas de estas de repetición, es que no sé, yo creo que se pasan un poco de castaño oscuro. Y mira que el informalismo tiene verdaderos genios, como Tapies, que es un genio. Yo soy una anécdota como artista. No me lieras, este gusto que tenemos aquí es una composición que has hecho tú, más o menos, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido añadirle el gag del cinturón de castidad. ¿Y era un cinturón de castidad o no se cinturón de castidad? No, eso están hechas con unos cueros que me regaló mi amigo Emilio de su cuadra de caballos, y los pinchos son clavos de herrar, y las cadenas son las cadenas del primer 600 que tuve yo para la nieve, que no fui capaz de ponerlas en una nevada y me tuve que quedar a dormir en San Rafael. Por eso las quité y las hice y las puse aquí. La naturaleza humana es absolutamente uniforme. Yo creo que no hay nada nuevo inventado. Los listos mentales del siglo de Pericles, como unos 500 años o por ahí, año más, año menos antes de Cristo, lo dijeron todo. Y ahora por lo que hace es que se repite con otro lenguaje, y en la ejecutoria, en el pragmatismo de la vida, pues todo se repite. La historia es un devenir cíclico. Ahora cambiando de... Eres familia política de don Miguel de Unamuno, ¿no? Claro, mi mujer es nieta de don Miguel. ¿Te conociste? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Si yo tenía, cuando murió, 13 años, y desde los 8 años que te digo, hasta los 13, yo tenía una mente lúcida, conocía a todo el mundo. A Miguel además lo veía pues muy frecuentemente porque vivíamos cerca. Y aparte, que era muy amigo de mi familia. Entonces mi madre era íntima amiga de Salomé, una hija de don Miguel que murió prematuramente, no prematuramente, a los 20 y tantos años. Se había casado con José María Quiroga, que era un filólogo, y un hijo había muerto hace poco.
es un hijo único que tuvieron. Era íntima amiga de mi madre. Y mi abuela, pura, era íntima amiga, muy amiga de doña Concha, la mujer de don Miguel. Y a partir de ahí... Nos veíamos, por ejemplo, que era muy amigo también mi padre, de don Filiberto Villalobos, que entonces era ministro de Educación Pública, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando íbamos a casa de don Fili, que para nosotros era don Fili, pues allí veíamos a doña Concha y a don Miguel, y allí nos veíamos a... Era un personaje adusto, don Miguel, así, a la forma de hablar. Yo es que como tengo referencias de él solamente de lo escrito y... No, él hablaba mucho y con mucho fundamento, pero era un hombre muy ameno. Dejaba hablar poco, según tengo entendido. Dejaba hablar poco, solamente hablaba él. No, pero vamos, fundamentalmente le gustaba ser un gran protagonista en las conversaciones. ¿Conoces a su nieta a partir de eso o no? Pues su nieta vino a estudiar a Salamanca. Entonces, como las familias eran amigas, pues su padre, el padre de Carmina, que era arquitecto municipal en Palencia, pues vino a presentárnosla y era amistad, lo mismo que era amistad de la familia, pues ella era amistad y entonces nos hicimos novios. Y no volvió ella a Palencia, claro. Se quedó aquí.